y una vez más agradezco a Saúl por la ilustración. ¿Dónde está Saúl? Eso, yo te estaba buscando por allá. Pero otra vez, como el domingo pasado, con lo del parche nuevo en ropa vieja, ahora con esa noticia de esa casa, ¿no? Creo que todos lo vimos en las noticias, como la casa se cae y se va en el mar. Esta parábola nos habla de lo mismo, de la importancia de saber dónde estamos parados, dónde estamos construyendo, de qué está hecho entonces nuestra casa espiritual, para ponerlo de alguna manera. Miren ustedes, hermanos, que esta parábola de Mateo capítulo 7, versículos del 24 en adelante, está al final del Sermón del Monte. Esto es importante. Está al final del Sermón del Monte. O sea, después que el Señor ha dado todas sus instrucciones de cómo ser un ciudadano del reino. ¿Se acuerdan? El año pasado tuvimos una serie de esa. Entonces ahora el Señor cierra prácticamente sus enseñanzas con esta parábola. Y cuando nosotros pensamos de esta manera, tenemos que decir que afuera, ¿verdad?, el mundo, para ponerlo de alguna manera, si alguna persona vive los principios del Sermón del Monte, es muy posible que no los van a entender. O sea, el mundo va a pensar que estamos desquiciados. Eso de que si te dan una bofetada, tú tienes que voltear la cara y poner la otra cara, eso es una necedad para el mundo. Sin embargo, Jesús a cumplir con eso, por ejemplo, es de ser sabio, ¿verdad? En otras palabras, la persona que de alguna forma está entonces cumpliendo lo que el Señor enseñó aquí en su famoso sermón de la montaña. Construir una casa sobre la roca, entonces, se refiere a la solidez, a la estabilidad que resulta de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Para seguir un poquito el ejemplo que dio Saúl, allí en el año 91 Miami fue azotado por este huracán Andrew, ¿no? ¿Se acuerdan? Me imagino, nosotros no estamos aquí en Miami, pero yo estaba en esa época en Perú y me tuve que quedar unos días hasta ahí atracado porque no entraban los vuelos a Miami. Pero desde allá yo veía las noticias como prácticamente todo el sur, ¿no?, de la Florida fue arrasada, cientos de casas fueron destrozadas. Y recordaba ahora, mientras preparaba la predicación a través del internet, algunas noticias de esa época, y en particular llamó la atención una casa que se quedó intacta. Es increíble, ustedes pueden entrar al internet y verlo. Una casa que se quedó intacta. Entonces el periodista pregunta al dueño: ¿cómo así su casa quedó intacta? Y el dueño, muy orgulloso, dijo: es que yo mismo la construí. Y yo la construí de acuerdo a los códigos que el Estado pedía, y reforcé inclusive eso porque era mi casa. O sea, no solo siguió los códigos de construcción, sino que le puso alguito más. Y entonces la casa aguantó ese huracán terrible. Y creo, queridos, que, ¿verdad?, el Sermón del Monte en este caso, y lo que el Señor nos está diciendo, es que aquí están los códigos de construcción de nuestras vidas. Así de simple. Así de simple.
Aquí en esta palabra están los códigos de construcción de nuestras vidas. Y por eso es que el Señor va a decir, ¿verdad? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, se parece a un hombre que al construir una casa cavó hondo y puso los cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río golpeó con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque estaba fundada entonces sobre la roca. Y miren, quizá en esta mañana lo que yo quiero resaltar es esto, hermanos, porque dice al comienzo, cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica. ¿A qué palabras se está refiriendo el Señor? ¿Verdad? Y ahí en Mateo 7:24 es claro que el Señor se está refiriendo justamente a lo que Él acababa de enseñar en el Sermón de la Montaña. Las palabras de Jesús entonces, ¿no?, son la roca, la base, el fundamento donde tenemos que construir no solamente nuestras vidas, no solamente, hermanos, lo que llamaríamos nuestro carácter como creyentes, pero también nuestros hogares, nuestras familias, nuestro futuro, o sea, todo tiene que estar de acuerdo a ello. Y entonces el Señor dice algo más, versículos 26 en adelante, pero cualquiera que me oye y no las pone en práctica, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Sin lugar a dudas, el Señor aquí está haciendo alusión a algo que ellos conocían muy de cerca. En Israel eso es un desierto, pero hay lo que se llaman wadis. Wadis son los cauces, ríos secos. Tú has estado en uno, creo, ¿verdad, Marco, no? Ahí en Petra, ¿no? Que son como valles, amplísimos, pero antes por ahí venían los ríos, y como eso es desierto, ahora están secos. Pero cuando llueve torrencialmente, los wadis se llenan de agua. Y si alguien construyó allí su casa, chao, se les va todo, pierde todo. Eso es lo que pasa a veces en nuestros países, que escuchamos que viene deslizamientos de tierra y todo lo demás. ¿Por qué? Porque la gente construye en su necesidad, construye allí en los cauces de los ríos secos, y cuando eso entonces se llena por las lluvias, vienen entonces las dificultades. Ahora, el Señor lo que está tratando de decirnos, hermanos, es que a todos en algún momento nos llegará la prueba de saber si nuestras casas están construidas con bases fuertes o no. A todos. O sea, eso no es si a mí alguna vez me va a tocar o no. Eso es a todos. Porque yo creo de que nadie está a salvo de las tormentas. Definitivamente los creyentes no estamos a salvo de tormentas en la vida, ¿verdad? Jesús mismo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de esto, tenemos que conocer exactamente qué es lo que la palabra nos está indicando respecto a estos códigos de construcción de nuestras vidas. Y yo rápidamente quiero mencionar algunos, hermanos. No voy a detenerme, ¿verdad?, en muchos detalles, pero voy a resumir esos códigos de construcción basado entonces en el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6 y 7. Y lo primero que resalta es si somos conscientes de los valores del reino. Como código de construcción, los valores del reino.
¿Qué estamos tratando de decir con esto? En el capítulo 5, versículos 13 en adelante, encontramos lo que llamamos entonces estas características, estas actitudes que describen, ¿no es cierto?, identifican al creyente, como la humildad, la pureza de corazón, ¿verdad? También está lo que llamamos la misericordia, la paz, etcétera, etcétera. Pero también versículos 13 y 14 nos dan dos características que son características del reino, de ciudadano del reino, que son ser sal de la tierra y luz del mundo. O sea que esto de acá es importantísimo que nosotros lo tengamos, ahora más que nunca. El creyente se identifica, ¿verdad? O se caracteriza, pero también se identifica, porque no solamente su conducta es distinta a la de los demás, sino porque proactivamente hace lo que nosotros llamamos, hermanos, hace impacto, donde vive en su comunidad o en el lugar donde Dios los ha puesto, siendo sal y siendo luz del mundo. Esto de acá es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. Una vez conversando con un hermano de la iglesia, hablando de todo un poco, yo le pregunto, hermano, ¿y en qué trabajas? ¿En dónde trabajas? Me dijo que trabajaba para una empresa, bla, 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 bla. Y le digo, ¿y qué tal, hermano? ¿Cómo es tu trabajo? Bien, me dice, bien. Y le digo, ¿y hay otros creyentes en tu trabajo? No sé, mi hermano. Me dice, no sé. Pero lo que yo sí te puedo decir es que hasta ahora nadie sabe que yo soy creyente. O sea, se dan cuenta, esa no es una marca de un creyente. Porque el creyente es sal y luz de la tierra. Y debe reflejar lo que por lo menos estos primeros versículos del capítulo 5 nos están entonces indicando. Bienaventurados los pobres en espíritu, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que este es un primer código de construcción de nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? Pero hay uno segundo y tiene que ver con valores éticos. Versículos 21 en adelante del capítulo 5 de Mateo. ¿No? ¿Cómo nosotros controlamos, manejamos? Ahora se habla mucho, ¿no?, de manejar, de gestionar lo que son nuestras emociones, carácter, temperamentos y todo lo demás. Y acá entonces, a partir del versículo 21 del capítulo 5 de Mateo, nos habla el Señor que la ira injusta o el desprecio a otras personas es igual que el asesinato. Hermanos, nos hemos acostumbrado lamentablemente a escuchar desde las redes sociales, la televisión y todo lo demás, que se desprecia a otros. Se hace burla de otros seres humanos. Y yo creo que justamente el Señor Jesús condenó eso, porque esa era una práctica de los judíos en esa época. Se burlaban de los samaritanos porque eran extranjeros, por ejemplo. Se burlaban de aquellos galileos porque hablaban con acento, un acento pesado. Se burlaban de ellos. Se burlaban de los pobres porque no podían dar como los fariseos daban a Dios. Y el Señor entonces va a decir, el que se burla, ¿no es cierto?, está prácticamente equiparándose, comparándose, igualándose con alguien que comete un crimen. Pero también la lujuria, el Señor la equipara con el adulterio. Versículos 27 en adelante,
porque el Señor dice, escucharon que la ley nos dice, no cometan adulterio, pero yo digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con esa persona en su corazón. O sea, este es otro código ético, en este caso de nuestras vidas. El divorcio es otro de los códigos que se menciona en versículos 31 y 32. ¿Por qué? Porque el divorcio destruye la santidad del matrimonio. Pero también versículos 38 en adelante del capítulo 5 nos habla de la venganza, ¿verdad? Y cuando hablamos de la venganza estamos hablando que el Señor nos insta a no devolver mal por mal, sino a ofrecer la otra mejilla cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace daño. Y de ahí viene entonces el gran mandamiento del Señor, ¿verdad? Que debemos amar al prójimo, no solo al que nos cae bien, sino amar aún a nuestros enemigos. Y miren entonces, queridos, que hay tal cosa como diríamos, otro juego de códigos acá que tiene que ver entonces con los valores éticos. Pero hay otras más, que son las prácticas de la piedad. Prácticas de la piedad. Y cuando entramos al capítulo 6 de Mateo, entonces encontramos que hay que dar a los necesitados, versículos 1 al 4. Es verdad, el Señor nos insta a la generosidad sincera, sin buscar reconocimiento. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Cada vez que nosotros damos a alguien, no a la iglesia solamente, sino ayudamos, ¿verdad?, a nuestro prójimo, debemos cuidar que nadie lo sepa. Eso ya es la palabra, ¿no es cierto?, para no estar reclamando lo que llamaríamos reconocimiento de la gente, sino debemos dar a otros. Pero también nos insta el Señor a usar la oración del Padre Nuestro como un modelo de oración. Versículo 5 en adelante de capítulo 6 de Mateo, el Señor entonces les enseña a orar. Y el Padre Nuestro, hermanos, básicamente es depender en todo del Señor, el pan nuestro de cada día. O sea, yo oro hoy pidiendo al Señor, ¿verdad?, que Él me dé, pero en esa confianza que Él lo va a hacer. Y creo que aquí está muchas veces el secreto de esta oración, que el Padre Nuestro más bien nos está hablando de esa actitud como creyentes, como hijos de Dios, de saber depender en todo momento de nuestro Padre. Pero también en versículos 16 en adelante de capítulo 6, el Señor nos habla del ayuno, ¿verdad? Y miren ustedes lo que dice, cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Porque lo que sucedía era que los fariseos iban más allá de la ley. La ley pedía que ayunen una vez por semana. Los fariseos habían aumentado 2 días más. 3 días a la semana, claro, no días completos, pero una comida, los 3 días. Y entonces al pueblo los fariseos les tenían loco al pueblo, porque decían, ustedes no ayunan nada. Y el Señor les está diciendo, ustedes no son nadie para cargar a la gente con algo que es una actitud del corazón. Más bien cuando ustedes ayunan, todo el mundo se entera que están ayunando. ¿Por qué? Porque los fariseos, dicen los estudiosos, ¿verdad?, que se desfiguraban el rostro. En otras palabras, se maquillaban para parecer que estaban como muertos de hambre, muriéndose de hambre. Se despeinaban, las barbas la tenían toda así enmarañada, como para que todo el mundo supiera que había pasado quizá toda la noche, 2, 3 días sin comer, y de esa manera entonces llamar la atención a ellos mismos.
Y el Señor le dice más bien, cuando ustedes ayunen, si van a ayunar así, lávense, peínense, recórtense la barba, vístanse bien, que nadie sepa que están ayunando. Ahora, queridos, esto de acá a nosotros entonces nos está hablando de lo que llamaríamos, ¿verdad?, prácticas de la piedad. Es lo que a veces se llama disciplinas espirituales, que también es lo que llamamos códigos para construir nuestras vidas. Hemos mencionado de esto ya en mensajes pasados. La importancia, hermano, la importancia de que tú, ¿verdad?, puedas cultivar el alma. Puedas cultivar el alma. Fue interesante el viernes, después de la música que tuvimos, conversando con algunas personas. Una persona en particular me dijo algo interesante, me dice, pastor, gracias por organizar esto, porque en verdad nosotros, me decía esta persona, nosotros toda la semana estamos en el corre-corre y no tenemos tiempo para alimentar nuestra alma con buena música. Qué bonito, ¿no? Entonces yo le dije que tenía razón. Me dice, sí, dice, porque aquí hemos venido, nadie nos ha obligado, no hemos pagado nada y nos dan buena música, buena comida, ¿verdad? Y para alimentar el alma. Y me hizo pensar que a veces nosotros los creyentes descuidamos alimentar el alma. Es cierto, alimentamos con la palabra de Dios nuestros espíritus, pero el alma también debemos cultivarla con buenas lecturas, dejando, quizás descansando, ¿no es cierto? Yo le he mencionado acá, queridos, de las redes y del internet y de todas esas cosas, como dejar un día también libre de todo eso para que nuestras conciencias, nuestras mentes descansen. Eso es básicamente lo que estamos hablando con prácticas de piedad. Pero también una más, un código más que el Señor lo menciona acá, tiene que ver con las prioridades en la vida. Prioridades en la vida. Capítulo 6, versículos 19 en adelante. No hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones entran y hurtan. Prioridades en la vida. No acumular tesoros en la tierra, más bien debemos preocuparnos en la provisión divina. Y esto de acá a nosotros nos golpea mucho, ¿verdad? Digo a los que vivimos en esta nación rica, poderosa por la gracia de Dios. Porque a veces tendemos a estar confiados en nuestro trabajo, en todo lo que esta nación nos da, y nos olvidamos, queridos, que nuestra única confianza debe venir del Señor. De ahí debe venir, ¿no? Escuchando las noticias en esta semana de un accidente que pasó acá en Miami, me ponía a pensar, era una señora que un ladrón le había robado el auto, tal vez ustedes lo vieron, y luego el ladrón escapándose estrelló el auto, sí, se dio vueltas, y la pobre señora lloraba, la señora decía, ¿no? Este es mi único sustento, toda la inversión de mi vida está en este auto. Y miren, ahora ya no tengo nada. ¿Quién me va a ayudar? Y la señora se lamentaba por la pérdida de ese auto. Y sin duda, inclusive ella dijo, recién el mes pasado terminé de pagar mi auto, ¿no? Y yo decía, eso es duro, eso es muy duro, ¿no es cierto? Claro, en ese momento tú no piensas si el seguro te lo va a cubrir o no. Yo no sé si la señora tendría seguro o no, ojalá que sí.
Pero yo pensaba, queridos, que a cualquiera nos puede pasar. A cualquiera nos puede pasar una mala inversión acá, una mala compra allá, o lo que sea, y entonces lo que hemos, ¿verdad?, almacenado, o lo que hemos ahorrado, lo que hemos guardado, se nos puede ir. Y es por eso que el Señor advierte, ¿dónde están las prioridades de tu vida? ¿Dónde están? Si están en las cosas de acá, que no está mal, otra vez, pero si eso es todo lo que tú has almacenado y has guardado, entonces cuidado, porque eso en cualquier momento se puede destruir. Y miren entonces, hermanos, que todo esto de acá nos hace recordar que son los fundamentos, la base sobre la cual nuestras vidas, nuestros hogares, nuestro futuro, nuestro presente tienen que estar construidos. Cristo, la palabra del Señor. Por eso que Pablo decía, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Ahora, si es el Señor el fundamento de tu vida, podrá venir tempestades, podrá venir lo que sea, y aun cuando te sacuda y te zamaquee, tú sabes que vas a estar firme hacia al final, porque el Señor es el verdadero, ¿verdad?, constructor. Leía una ilustración que me pareció muy bonita. Allá hace muchos años, en las costas de Inglaterra, uno de esos barcos enormes se estrelló, encalló, como se dice, y en verdad muchísima gente murió. Ese barco llevaba presos también, ¿verdad?, a otro lugar, y al día siguiente la Guardia Costera encontró a un muchachito preso de 16 años que estaba en la orilla, pero no en la tierra, pero cerca, agarrado de unas peñas, de unas piedras. Ahí estaba el muchachito temblando de frío, agarrado de esas peñas. Y la historia cuenta que uno de los guardias, cuando fueron a rescatarlo, ¿verdad?, y lo sacan de ahí, le dicen, pero dice, ¿y tuviste miedo en la noche al estar solito acá? Él dice, temblaba de miedo, dice el muchachito, temblaba de miedo. Dice, pero yo me agarré de esta roca, decía, y la roca ni una sola vez se movió. Qué interesante, ¿no? Ni una sola vez se movió. Es que podemos, hermanos, pasar por momentos muy duros, muy duros. Y si estamos agarrados de la roca del Señor, créanme, el Señor ni una vez se va a mover, sino que vamos a estar bien agarrados a Él. Yo creo que la palabra del Señor Jesús para nosotros en este día viene como una advertencia, pero también como una promesa. La advertencia es sobre qué estás construyendo. Sobre qué estás construyendo. Y la promesa es, si estás construyendo sobre lo que nosotros llamamos esta palabra del Señor, entonces ten por seguro que nada ni nadie te va a mover de allí. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, gracias porque en ti estamos seguros, en ti estamos firmes. Señor, tú mismo, Señor, ayúdanos a que examinemos nuestras vidas para ver sobre qué estamos construyendo. Señor, si hay algunas cosas que no
no estamos haciendo bien. Yo te pido que tú nos reprendas, que tú, Señor amado, nos sacudas, que tú, Señor, nos des esa luz para darnos cuenta que quizás necesitamos rehacer algunas cosas que en nuestras vidas están siendo de estorbo o no están siendo cosas que tú nos estás pidiendo hacer. Señor, bendice a mis hermanos y hermanas, bendice de acá de la iglesia, bendice a aquellos que no han podido estar. Señor amado, danos la conciencia de que estamos construyendo sobre la roca que eres tú mismo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.